negocios o donde estén colaborando tal vez. Entonces, pues vamos a prepararnos para escuchar a Javier Varela, que es nuestro mentor para el empleo y que es un expertazo en estos temas. Así es que, Javier, bienvenido. Este espacio es todo tuyo. Así es que estamos Estamos listos listos, para listos, empezar. listos, listos, Ay, Excelente. Ahí sí, ahora sí se oyó, algo pasó. ahora sí se oye. Sí, mientras, solo, Ilia, ayúdame por favor, nada más dándole grabar la reunión en tu computadora, porfa, para evitar situaciones que luego nos pasan, que puede que no se grabe, solo para tener ahí este respaldo. Muy bien, pues me da muchísimo gusto que estén aquí. Bienvenidos a esta masterclass que la titulamos Recluta Mejor. Y algo bien importante de esto es que vamos a ver algunos aspectos que como emprendedores o dueños de negocios, de repente tenemos estos problemas al reclutar personal. Entonces vamos a estar abordando algunos temas que seguramente van a ser de su interés. Sé también que tenemos personas que son reclutadores, que están en el área. Quiero comentarles, y desde luego son bienvenidos. Pero esta clase, desde luego, está enfocada a aquellas personas que no tienen una recursos humanos, que no tienen la experiencia en reclutar y que están buscando también hacerlo o por su cuenta, porque también sabemos que de repente tener todas las herramientas para hacer un buen reclutamiento no son tan sencillas o tan baratas o no tenemos esa expertise. Lo que vamos a aprender hoy son aquellas personas que, desde luego, como emprendedores, como dueños de negocio, como a lo mejor una persona que estoy apenas como profesional queriendo contratar a mi primer personal, me puedo fijar y qué aspectos. Me da mucho gusto, ya estamos llegando a 95, la sala solo tiene cupo para 100 personas, así que, bueno, pues los que ya no entraron lo tendrán que ver en la grabación. Así que escríbanme, por favor, en el chat, pónganme el número uno, nos gusta mucho que participen. Pónganme en el chat el número uno y también si pueden encender sus cámaras, perfecto, porque así además sabemos a quién le estamos hablando. Pónganme el número uno, ya lo sé, pero el número uno, si ustedes se identifican con que de repente les ha tocado tener personal que se va muy rápido o nos arrepentimos de alguna contratación o cuando estamos contratando no sabes ni qué onda. Sí, el número uno, 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 uno. Entonces vamos a ver hoy. Muchas gracias. Qué participativos andan el día de hoy y esperemos que en esta hora y media que vamos a estar aquí, podamos agilizar y también contestar todas sus dudas. Así que para aquellas personas, como les comenté, que de repente tienen este problema, emprendedores, o simplemente quieren aprender por si en algún momento sucede que tienen que contratar a alguien, bueno, vamos a ver algunos aspectos relevantes sobre esta actividad que desde luego nos afecta a muchos, ¿no? Eh, y yo inicio diciéndoles que contratar no es suerte. Necesitamos llevar un método para poder contratar. ¿Qué pasa cuando nosotros no llevamos un método? Salen a comer y no vuelven. Pónganme también todas esas situaciones que se han topado. Yo a lo largo de 14 años que llevo en reclutamiento, exclusivamente en reclutamiento, me sé muchas historias, muchas historias. Entonces, a mí me ha pasado incluso en mi agencia, porque a ver, no es infalible, ¿no? Y lo sabemos, tratamos con el recurso más complicado que son las personas y las diferentes personalidades. Y entonces se vuelve complicado. Y una de las cosas muy interesantes al respecto es que, eh, no sé. Vamos a ser sinceros. Ahora pónganme el número 3. O al día siguiente, es que no es lo mío. Uy, sí, una que también me sé ahorita y nos va a ayudar a leerlas para que no se me pasen a mí. Pero muchas empresas contratan por intuición o porque el candidato les cayó bien. Seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos contratado? Póngame el número 3, porque contratamos a alguien porque nos cayó bien. No, siempre dijimos, sí, mira, nos cayó muy bien, empatizamos con esta persona, este, y pues sí, igual y pues como aquí somos todos bien chavos, pues seguramente se va a llevar bien con la chaviza. Y entonces, o somos de cierta edad, de cierta generación, y se va a llevar muy bien. Y entonces, la contratación que vamos haciendo no se vuelve realmente objetiva. Y la finalidad del día de hoy es que
aquellos que no tengan este conocimiento puedan de alguna manera adquirir esta base para mejorar su reclutamiento. Por eso titulamos la charla del día de hoy Recluta Mejor, porque algún aspecto que a lo mejor ustedes vean el día de hoy puede mejorar la manera en la que lo están haciendo. O a lo mejor lo pueden ver desde otro punto de vista y pueden decir, ah, es que yo no lo había visto así. Contratamos porque nos está presionando cubrirla. Así es, Pedro. Y eso es lo peor que puede suceder. Pero eso es una guerra bien complicada, porque al estar entre el área de recursos humanos o reclutamiento y los jefes, pues te presionan, pero los candidatos no se dan en macetas. O sea, no sales a la calle y los encuentras. Y además hoy, seguro están de acuerdo conmigo, que la parte de atraer personas ya no es la misma cantidad que era antes. Exacto, dice Luis. No es de que sí, que él contrata porque los colaboradores, porque si no le toca hacer a él las cosas. Y es que muchas veces lo hacemos por esa desesperación, por esa necesidad. Entonces, el estar contratando al azar muchas veces nos sale caro. Y nos sale más caro, ¿por qué? Pero ojo, también reclutar lleva su tiempo. Sí queremos meterle mucha presión, sí queremos, se vuelve una urgencia, pero miren, yo a mis clientes les digo, preferible tardarnos un poco más, una semana, 2 semanas, un poco más de lo previsto, pero una persona que sí esté, porque muchas veces lo hacemos muy rápido, ¿y qué pasa? Se nos van. Y entonces es retrabajo. Y si ya le dejamos la información y le dejamos ciertas cosas a esa persona, ¿qué pasa? Pues se nos va. ¿Y quién lo tiene que hacer? Nosotros lo tenemos que hacer con los emprendedores. O si no, alguien más lo tiene que hacer. ¿Están de acuerdo? Y entonces viene una cadena de personas que tienen que estar haciendo el trabajo que no quieren y después se harta. Bueno, son muchas cosas. Pero, ¿cómo contratan hoy muchas empresas? Y a mí me gusta mucho porque uno de los mercados en los cuales me gusta mucho trabajar son las pymes, las medianas, las pequeñas empresas, los emprendedores. Con las grandes empresas, no, aunque sí tengo experiencia, yo te les platicaré, no son mi hit. La verdad que no son mi hit, porque traen sus condiciones, otra manera de trabajar, y no es algo que comulgue con lo que nosotros hacemos en la agencia. ¿Cómo contratan las empresas hoy? Me dio buena espina, ¿no? Se ve que es buen chavo, buena chava, buen chico, buen señor. Se ve. Me cayó bien, ya lo platicábamos, ¿no? Tenía un buen CV, ¿no? Fue el menos peor de los que vi cuando estuve revisando la información. Pero también la realidad es que muchas veces como dueños de negocio nadie les enseñó a leer currículums. Me ha tocado muchas veces que de este lado, yo hacía mi currículum antes así. Hoy también, otra parte de lo que hago, por eso también sé mucho del otro lado, es que también apoyo a personas que están en la búsqueda de empleo a través de mentorías, cursos, etcétera. Y entonces te das cuenta de qué hay del otro lado realmente. ¿Qué es lo que ellos querían decir en su currículum que no dijeron? ¿Qué es lo que quería ver el patrón que no vio? Y por ahí me dicen el wedding planner del empleo, ¿no? Porque casamos estas empresas, y estos empresas con los talentos. Cuando estamos en medio, incluso si alguien está desde luego como parte del de RH de una empresa, estamos en medio vemos buenos candidatos y cuando los presentamos, a fuerzas nos piden ciertos requisitos que de repente son imposibles. Ya la de volar ni les digo, ¿no? Que quieren que vuele y que se teletransporte de su casa al trabajo y que llegue en menos de 5 minutos. Son muchas cosas. Uy, el personal, Luis, de limpieza es complicadísimo. Nosotros no hacemos ese reclutamiento, pero los procesos son muy similares. Entonces, dice, hace 3 meses contraté a una persona, si no sea tu servicio, fue fatal. Pues es que pasa eso, que muchas veces no lo profesionalizamos, pero yo entiendo, bueno, los chicos ni se diga, muchas veces no tenemos las herramientas, pero sí tenemos que hacerlo, porque ¿qué sucede? Cuando de repente me dicen, me lo recomendaron. Ese me lo recomendaron, ya no es tan fácil. ¿Han contratado personas que les han recomendado? Yo sí, ¿no? Pónganme el número 2 si han contratado personas.
que les han recomendado. No, hombre, este es buenísimo. Peor, de repente, si ustedes han recomendado y la persona ya está anda demandando a la empresa. ¿Quieres que les platique una anécdota? A mí me pasó. No hacía yo todavía esto que hacía. Estaba yo en el lado oscuro haciendo otras cosas, ¿no? Pero no hacía lo que hacía. Y me tocó recomendar, bueno, no me tocó, decidí recomendar a un familiar, imagínense. Y de repente el familiar dije, no me va a quedar mal, si requiere trabajo, pues esa es la era en la que le toca y pues confiaban en una recomendación, ¿no? Yo no hacía esto todavía. Y como a los 2 meses me habla esta persona que era un cliente mío, yo estaba en ventas de comercio internacional y me dice, oye, es que ya tenemos problemas con tu recomendado, con tu primo, no era un primo mío. Y ha faltado mucho, tenemos problemas, ya lo queremos dar de baja, pero ya nos amenazó con demandarnos. Y es como, porque yo tampoco sabía que él tenía una enfermedad que se tenía que tratar y entonces fue todo un rollo, él tampoco lo dijo, bueno, fue un... Acabamos. Al final pues yo lo convencí para que no hiciera nada, ¿no? Porque pues también estaba en juego como cliente, ¿no? Mío. Y también nos toca de repente esa parte. Entonces ahí es donde aprendí a no recomendar personas, porque no sabes tampoco qué situación esté. O la otra es que sabes que necesita la chamba, ¿no? Si han escuchado esa también, es que necesita el trabajo. Y nos conmueve el corazón por la historia que nos comentan. Y con esto no les quiero decir que seamos inhumanos, o sea, realmente no, pero muchas personas también, como candidatos, porque les digo que asesoro a muchas personas a varios niveles, y sí también se cuentan ellos esa historia de pobrecito yo, y mira, nadie me quiere, y en mi casa me pegan, y cosas así. Entonces es como, nos empiezan a como, y realmente nuestra cultura nos hace eso, ¿no? También decir, bueno, hoy por ti, mañana por mí, vamos a ayudarnos. Yo quisiera que estando en esa situación me ayudaran y ese tipo de cosas que tenemos muy arraigadas empieza a mermar nuestro juicio para hacer un buen reclutamiento. Créanme, o sea, a ver, no sé si está chido decírselos aquí o divertido, pero yo muchas veces nunca les aconsejo a los candidatos mentir, pero sí tienen que cambiar mucho la manera en la cómo presentan la información, cómo se presentan, cómo insisten, cómo dan seguimiento. Hay muchas personas que tienen mucho talento, pero no lo saben sacar, pero nunca desde una necesidad así, porque realmente, eh, pues tal vez a lo mejor también es contraproducente, ¿no? Porque pues lo pueden correr al mes o a los 3 meses de prueba o al tiempo que le den. Entonces, decisiones rápidas por presión, urgencia o intuición es la que más. Les voy a platicar una anécdota, otra. Tengo muchas, para repartir y ya vi, ustedes también están escribiendo bastantes ahí. A principios de año empezamos a reclutar una vacante y mi cliente no entendió que esto lleva un proceso y a él le urgía una vacante para 10 días. Quiero que los que sepan me digan, bueno, sí es posible, pero a ver, tiene la prisa de 10 días naturales, ni siquiera hábiles. Y ustedes Oye, hicieron Javi, las ¿estás solicitudes en proyectando? enero. Sí, ¿no No, se no ve? se ve, ¿no? Ah, miren, gracias. Es que estaba proyectando en un inicio y pensé que seguía. Pero ahí está, no se perdieron muchas láminas. Se las vamos a compartir de todos modos. Operaciones no entiende de procesos. Uy, es que es una lucha también con todos los departamentos. Y entonces ese que este cliente ya le urgía porque tenía que contratar, ¿cuándo me avisó? Me avisó 2, 3, 4, 5 de enero. Y quería contratar el 15 de enero. Me la puso muy difícil porque era una vacante donde el 80%, ¿les ha pasado esto? El 80% de las personas que se postulaban eran hombres y el cliente quería mujeres, exclusivamente mujeres y no aceptaba a otros. Yo no puedo poner, o sea, en las publicaciones mujeres exclusivamente, no puedo discriminar. Entonces, pues se complicaba y después los que llegaban, me llegaban, la vacante era en Tlalpan y me llevaba gente de Lomas Verdes, de Naucalpan, pues no hay manera. Y algunos te decían muy descaradamente, no, sí, me hago como una hora.
¿Tienes coche? No. Bueno, pues no hay manera. Entonces, nos vamos topando con eso y esto de urgencia, pues nuestro cliente de repente dijo, ya casi, casi el que caiga mientras encontramos otro. No, o sea, porque no puedo hacer eso. Pensamos que es una persona, ¿no? Es difícil ser selectivo muchas veces. Sí, y a veces es difícil decirles que no, y a veces, ¿cómo te explico que me están pidiendo una cosa? Pero también tenemos que negociar con quien nos pide la vacante. Falta de estructura en entrevistas y evaluación. Muchos casos les puedo platicar. Cuando le digo a mi cliente, oye, ya tienes la terna, dime con quién te vas a quedar, qué fue lo que te gustó o qué viste en esa persona. Me latió. Díganme si les han dicho cuando les toca reclutar, me latió, me latió. Es como, ok, pero resultados, viste cómo era afina la vacante. No, 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 me latió, creo que sí se puede acoplar a la empresa. Es un me latió. Entonces, desde el lado, ¿no? Pero cuando te dicen no me latió, no me late, pues no, por eso tenemos varios candidatos y tampoco crean que se dan en los árboles, o sea, no se dan tan fácil, por eso luego viene nuestra frustración, ¿no? De ya me acabé todos los candidatos, ya no tenemos más postulantes, ahora de dónde los saco, porque ya hay muchas opciones también y vamos a entrar en esos detalles. Entonces, nos vamos topando con este tipo de problemas y la idea es que hoy muchos de ustedes que a lo mejor van a empezar un reclutamiento, son dueños de negocio, están emprendiendo, a mí me ha tocado trabajar mucho con agentes de seguros y me encanta porque ellos ya después del volumen de trabajo, o sea, no recluto agentes, pero ya tienen volumen de trabajo y entonces requieren a alguien, ¿no? Que les ayude con toda la carga documental y eso les libera dinero. ¿Por qué? Porque en vez de estar haciendo ellos el papeleo, mejor se dedican a vender y le dejan a alguien el papeleo. Entonces así he arrancado con muchas agencias, por eso me gusta mucho trabajar con las pymes, medianas, pequeñas empresas. Pero ya después de todo este rollo inicial, que les dije, ¿quién soy yo? Mi nombre es Javier Varela, mi empresa se llama Masai Recursos Profesionales. Nosotros nos dedicamos al reclutamiento y selección de personal exclusivamente en la parte administrativa, no hacemos operativos y lo hacemos desde hace ya 14 años. Eh, Otras cosas que también me gusta mucho hacer, por ejemplo, aquí hay una foto donde recientemente parte de como un consorcio de empresarios que ustedes vieron la invitación a través de Evolución Empresarial Mexiquense, somos varios expertos en nuestras áreas, los cuales damos este tipo de charlas también para poder apoyar a las empresas y que tengan más información. Entonces, también estuve en el Colegio de Contadores Públicos, he estado en muchos foros dando charlas, dando pláticas de cómo mejorar el reclutamiento. He estado en escuelas también dando charlas de cómo, del otro lado, postularse de una mejor manera para poder tener más oportunidades. Entonces, ahí está. Experiencia, sí la tengo. Tengo una anécdota muy padre donde casi de las primeras vacantes que empezamos a reclutar, hoy día sigue trabajando con ese cliente. O sea, después de 14 años sigues la mano derecha, casi se vuelve socio. Es una chica que entró como asistente y hoy día es la gerente de operaciones de toda una agencia de branding y de marca para las empresas. Entonces, eh, pues es parte de lo que he aprendido. También les voy a platicar mucho de mi experiencia. Me gustaría también que ahí me vayan escribiendo sus experiencias. Y bueno, no se trata de mí, se trata de apoyarlos ustedes y aprovechar el tiempo en esta noche que se tomaron esta parte. Y las estadísticas son frías. Muchos de ustedes las conocen y los que no, pues ahí está. El 60% de las renuncias no ocurren por liderazgos inadecuados, sino no por la empresa, sino, perdón, por los liderazgos. Y esto también tiene que ser cuando hacemos una mala contratación en puestos clave, ¿no? Me exigen personal operativo, generales, operaciones. Dice, y no quieres trabajar porque sí, hay muchas personas que, bueno, miren, las historias de terror, qué bueno que me las comparten porque también así me ayuda. Este, también en ocasiones son los supervisores. Sí, o sea, son muchos factores. Son muchos factores. Hay personas que en el primer día se van porque el jefe les habló feo, les habló golpeado. Y hoy, si lo han notado, es más fácil para las personas dejar los empleos, ¿verdad? Dice Leslie, sí, sí, claro, se les hace bien fácil.
Dice, y cuando son perfiles, dice, también en ocasiones creo que el reclutamiento es lo más pesado de RH y estresante. Estoy de acuerdo contigo, Pedro. ¿Por qué? Y si a eso le sumas que luego las empresas de repente estamos buscando un todólogo que sepa de leyes, que sepa hacer contratos, que sepa, ¿no? Y todo eso por 25,000 pesos brutos, ¿no? Y solo prestaciones de ley. Claro, entonces tenemos que empatarnos. Tenemos que, por eso también una de las labores que tenemos como yo, como agencia externa, pues es ir de la mano con nuestros clientes, irlos asesorando, porque a veces es, por eso me gustan las empresas pequeñas, van creciendo y lo entienden. He trabajado con, miren, no se los platiqué hace rato, pero yo trabajé con Bonafont, trabajé con Sony, trabajé con DHL, trabajé con Manpower, el mismísimo Manpower, trabajamos un, no les dirá que es de terror, trabajé un año como partner de ellos, reclutando en la zona norte, yo estoy en el Estado de México, y no lo vuelvo a hacer, de verdad, no lo vuelvo a hacer, o sea, porque son empresas que ya son tan grandes que de repente te exigen tanto, te penalizan por muchas cosas, tienen ya una estructura y pues obviamente delegan muchas cosas que a ellos no les gusta hacer. Entonces, pues tampoco ya mira, no, es que es bien complicado. Hombre, vamos a hacer un club para podernos quejar de todo esto. Ni Adeco, no, es igual, es exactamente igual. Yo conozco a una de las personas que se dedica a desarrollar en Latinoamérica de Adeco justo. Y es bien, bien, bien simpático como de repente también esas personas es como, bueno, sí, pues, pero es lo que hay, ¿no? Dentro de las empresas y sí sabemos cómo los ahorcan y todo, pero pues es lo que nos piden. Entonces, ¿por qué es importante? Porque muchas veces no pensamos que las personas se van porque tenemos a lo mejor una persona que seleccionamos mal como jefe. Y no nada más como eso, sino alguna otra posición. Incluso hasta la señora de la limpieza, que ni siquiera es de nuestra empresa, ¿no? Es un servicio externo, le hace la cara fea a todos. Entonces, ya ahorita somos muy sensibles. Muchos de las nuevas generaciones son muy sensibles a ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo corregimos eso? ¿Cómo le hacemos para poder corregir esas cuestiones que nos están fallando al momento de reclutar? Y es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar tres aspectos importantes para que ustedes se puedan llevar estas herramientas, reforzarlas y, ¿por qué no? También que nos contribuyan lo que han hecho, lo que les funciona, ¿no? Porque créanme, yo no me sé todas las fórmulas y todo el tiempo estamos también en constante capacitación, porque esto del personal, no, hombre, y más con perfiles bajos, sí. Dice, el reclutamiento se vuelve a tarea más compleja y hasta llega a ser estresante cuando sales de tu trabajo, porque literal los gerentes te piden que conozcas de todo con sueldos bajos. Sí, no, hombre, te piden, bueno, maravillas. Dice, muchos no van porque no cuentan con transporte, quieren paz, caso. Sí, fíjense que hay de todo, ¿eh? Yo trabajaba, el año pasado tuvimos una empresa en Atizapán que, que les daba transporte. Yo estaba consciente de que de cierto punto de la avenida principal para llegar a la oficina, ya saben que son esos centros de distribución o esas, ¿cómo se llama? Esas empresas luego son difíciles de acceder o incluso hasta para que no gasten, ¿no? O no se pierdan. Y entonces tienen ese tipo de servicios y hay mucha gente que no los valora tampoco, ¿no? O sea, además de que les hacen un poco la vida más sencilla. O sea, hay muchas cosas. He tenido personas o clientes que han hasta cambiado, ¿no? Su manera de hasta en algún momento, si ya tienes más de 3 meses conmigo, darte unos tenis, a una empresa que se dedicaba al volanteo, ¿no? Fue la última empresa que tuve de operativos. Y la verdad es que lo cambió muy bien. Daba estímulos para las personas que le trajeran personas para volantear, porque eso es su negocio, y, y la persona se llevaba un bono si duraba 3 meses. Entonces, hay muchos esquemas que se pueden hacer. Desde luego, esta empresa me decía, Javi, yo pierdo más si no tengo volanteros porque tengo clientes esperando a que se desocupen los que tengo. Entonces, pierdo más dinero haciendo eso. Entonces, hay muchas estrategias que podemos hacer, pero vamos a arrancar con la primera. Y la primera es que debemos de solucionarlo con un método, ¿ok? Mucha paciencia también, porque si estamos hablando de
personas que no tienen un área de reclutamiento, un área de recursos humanos, que el que recluta es el jefe, es el de administración, es el contador, pues entonces necesitamos tener un método y desde luego, si no, pues va a haber caos, porque a mí me ha pasado en empresas donde no tenemos luego quien entreviste al final. O sea, sí tiene que entrevistar al jefe, pero ¿qué creen? El jefe se nos va de vacaciones y acá que regresa el jefe, ¿no? Una semana, 2 semanas, y en lo que llega se incorpora, o sea, son procesos que luego no dependen de esta área. Pero vamos a darles ahorita a aquellas personas que tengan esa inquietud también por cómo hacer un mejor reclutamiento, es tener un proceso claro paso a paso. Oye, Javi, y me ha tocado, no sé por dónde empezar. Ya lo intenté, según yo, con mis herramientas, con lo que hice, y no supe, ¿no? Y también hay que tener claro que no todas las herramientas son infalibles. ¿Cuál es el paso número uno? El paso número uno es definir el ADN del puesto. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos con esto. Hay que hacer un perfil. Necesitamos partir de ahí. Claro, tomando en cuenta las necesidades de la empresa, desde luego. Porque me gusta trabajar también con con todas las empresas y las grandes pues ya tienen de alguna manera esta estructura hecha, ¿no? Ya lo tienen. Pero muchos no tienen un perfil de puesto. Yo me he topado con empresas que tienen 100 personas y no tienen definidos los perfiles de puesto. Entonces, pues estamos a ciegas porque muchas veces vienen las responsabilidades de cada uno. ¿A qué te toca? ¿Qué te toca hacer a ti? ¿Qué te toca hacer a la otra persona? ¿Quién sí, quién no? ¿Con qué área tengo que involucrarme? ¿No? ¿Con qué, a quién le tengo que rendir cuentas? ¿Quiénes son? ¿Hasta dónde es el alcance? Y me ha tocado empresas donde, no sé, tienen 70, 80, 50 personas, no importa, y todas le hablan al dueño para que les resuelva si los deja salir temprano, así de ese tamaño. Entonces, imagínense que les estén hablando a ustedes para decir, oye, ¿me dejas salir temprano? No, hombre, pues tienes un jefe y no, no funciona. ¿Y saben qué pasa también en este tipo de cuestiones? Que muchas veces, como dueños de negocio, queremos darle crecimiento a aquellas personas que tienen más tiempo con nosotros, pero tampoco nos aseguramos de que tengan las habilidades, las capacidades y el conocimiento. Muchas veces es de, ay, se lo merece por muchos años que lleva aquí. No, no nos va a ayudar. Yo tuve un cliente en el cual era mucha familia involucrada ahí. Si están de acuerdo conmigo, cuando hay mucha familia en una empresa, qué complicado es. Es imposible. Luego son puestos casi inamovibles. Y eso es lo que le genera a este cliente muchísima rotación. Fuimos a hacer un levantamiento para hacer todo el análisis de las funciones que hacían porque no las tenían y además porque muchas veces nos piden para poder entrar a una licitación o poder entrar con un cliente que cada cliente tiene sus especificaciones, pues un montón de cosas, ¿no? Y entre ellas nos pedían la descripción de puestos y no las tenían, lo hicimos. Y después me dijo, oye Javi, quiero tu consejo, voy a dar a Juanito, que Juanito tiene muchos años con nosotros. Juanito era muy bueno operando y la gente lo seguía. Yo le dije no, porque no tiene las habilidades, o así nada más de ver lo que hacía y lo que iba a hacer. Ni siquiera hemos hecho un análisis más profundo. Le dije, no, yo no creo viable porque él no tiene las habilidades ni los conocimientos. Y peor, el liderazgo. Cuando a veces pasamos a una persona que sabemos, que creemos que nos va a ayudar mucho y si lo volvemos jefe, la gente lo va a seguir, ¿qué pasa? Que muchas veces no sucede eso, sino la gente ya no le hace caso por la confianza, ya se te subió, no lo ve como jefe, lo sigue viendo como su igual. Y hasta en esos movimientos internos tenemos que aplicar esto, porque es un puesto a ocupar. Entonces, primero necesitamos definir el puesto. ¿Qué va a ser? ¿Con quién se va a relacionar? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Funciones? Todo, ¿no? Segundo, una vez que lo tenemos, pues una vacante atractiva. Y la vacante atractiva no tiene solo que ver con el sueldo, aunque sí es muy importante. Entonces, la vacante también es cómo la presentamos. Yo me he topado con publicaciones que son cero atractivas y que no tienen la información que necesita
la persona, ¿qué es lo que hacemos en esta fase? Yo entiendo que hay muchas personas que luego no quieren publicar los sueldos por dos motivos principales. El primero, y el más común, es porque el sueldo es muy bajo. Por eso, no, sueldo confidencial, ¿no? Según aptitudes, competitivo. Y por eso les digo que también a mis alumnos, y sí, quincenal, este, entonces publicarlo y poner todas las características nos ayuda porque yo prefiero atraer personas que estén conscientes de lo que van a recibir a personas que, bueno, si aún así publicando el sueldo recibo personas que si publico un sueldo de 45,000, me llega una persona que quiere 80,000, 60,000, 70,000, y no es porque a lo mejor se la avienta a negociar, porque a esos porcentajes es complejo, sino porque tampoco leen bien luego la vacante. Y son muchos casos, ¿no? O sea, nos ha pasado todo eso. Oye, ¿no te diste cuenta que la vacante era en Tlalpan y tú vives aquí en Naucalpan? No, no me fijé. Bueno, pasamos, ¿no? Dice, al personal de hoy no le gusta leer, no, Agustín, no le gusta. Simplemente se van postulando al azar. Y eso también nos complica de este lado. Entonces, sí podemos hacer y qué sí está de nuestro lado? Porque hay cosas que nosotros reclutando a un personal no lo podemos hacer. Pues de nuestro lado sí está tener una vacante clara. Poner toda la información, porque así no hay nada de que me reclaman, me dicen, no, ahí está la información. Entonces, poner la información clara también nos evita tener más, sí, claro, o sea, hay muchas estrategias. Dice, yo al contactarlos les anexo el link de la vacante para que lo vuelvan a leer. Y después en la entrevista o algo les vuelves a decir, oye, si estás de acuerdo, sí, 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 claro. Y ya van con el cliente, uy, no, no, siempre no me conviene. Y es una pérdida de tiempo también para nosotros. Entonces, hay cosas que nos tienen que quedar claras de los dos lados. Pero una vacante atractiva tiene que hacer, no vamos a poner toda la información, sino la necesaria que requerimos y esas características que también el candidato tiene que leer, ¿no? Después viene el filtrar el currículum. El filtrar los currículums, yo sé que no todos, así los que te dicen sí a todo, y al fin sí, sí. Bueno, personas que ya están contratadas y no van el primer día. Ya firmaron contrato, les dieron uniforme y no van. O en plena entrevista con el DIF, uy, sí, no saben cómo me trae problemas luego eso. Cuando te dicen, no me dijo, y se lo repetiste 20 veces. Yo les hago firmar la propuesta. Ya cuando me dice mi cliente, oye, no, le dijiste a otro, no, sí, se lo dije. Aquí él estuvo de acuerdo. Entonces, hay muchas cosas. Por ejemplo, este del currículum, también tenemos que ser bien claros. Ahora, también estoy del lado del reclutador y estoy del lado del candidato. Porque muchas veces como reclutadores, ¿qué vemos en los currículums? Todo y nada. O sea, vemos un choro de 3, 4 hojas, pero nada. Puras funciones. No vemos logros, no vemos cosas que hay, cómo veo que sí realmente puedo considerarte para la vacante. Y viene un problema de filtración de currículums. O sea, no todas las empresas tienen los sistemas ATS. Las bolsas de trabajo tienen algo muy sencillo, pero no todos tenemos un sistema ATS que nos va a ayudar a hacerlo en volumen. Pero a ver, también entiendo que si somos emprendedores y no tenemos una tan grande empresa, tampoco nos vamos a llenar de 2,000 currículums, ¿no? O sea, sí se hace de alguna manera más medible. Por ejemplo, yo tengo clientes que me dicen, oye, Javi, no tengo presupuesto, ayúdame, ¿cómo le hacemos? Lo que hago yo es un paquete de publicación de vacantes y ellos se encargan de filtrar y entrevistar y todo el proceso. Yo me encargo de generarles currículums, pero también viene un problema, no saben entrevistar, ¿no? Obviamente también eso es yo creo que para mí es de la parte del proceso más importante. Entonces, hay que filtrarlo, pero también tenemos que tener ese ojo clínico y entrenado a decir qué realmente queremos. Sí, no, sí lo tiene, pero ser muy claros. Muchas veces, ya con que sea licenciado, vámonos. No. O muchas veces, no, sí vi que más o menos le hace, pues sí, irá aprendiendo. Y a veces no. Pero sí también sé que los chicos o los candidatos no nos ayudan mucho. No nos ayudan mucho con la información que ponen. Entonces, bueno, le tenemos que hacer ahí, al suponer que creo que lo hace quien ya nos va latiendo, pues vamos haciendo eso. Y por eso yo le digo a mis alumnos, oigan, no se extrañen
que los descarten a la primera cuando el reclutador tiene en la cabeza palabras clave o cosas que necesita ver en tu CV y no los ve. Oye, pero es que yo sí lo sé hacer, sí, pero no se lo pusiste enfrente. ¿Qué va a hacer? Oye, tengo otros 200 formados atrás. Seguro voy a encontrar a alguien viable, pero tú ya no fuiste por la información. Entonces nos vamos haciendo ese ojo clínico también para ir midiendo y ser más estrictos con ese reclutamiento. Yo sé que las entrevistas nos van a decir muchísimo más, ¿no? Entonces, dentro de este filtro, tenemos que aprender a leer entre líneas. Y esa es la realidad, aprender a leer entre líneas lo que realmente el candidato nos quiso decir. No me dejarán mentir. Antonio, los que están aquí, todos los que les ha tocado. Faltas de ortografía, tenemos que lidiar con eso. No tiene sentido luego lo que dicen o lo que escriben, o su currículum está súper chat GPTeado y entonces suena bien rimbombante y creen que no nos damos cuenta. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo y eso, pues teniendo las bases, se vuelve más ágil. Tengo un cliente que les digo que me contrata la publicación de las vacantes y hay meses que le mando 500 currículums. Yo no sé si los lea todos. Y estoy seguro que no, seguro a lo mejor nada más leyó la primera tanda de 30 que le mandé y de ahí sacó. Seguro, sí. Pero bueno, cada quien a sus necesidades. Unos ponen en su CV la escolaridad desde el kinder, ni me digas. O sea, sí, 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 cartilla militar, número de seguro social. Pero eso también, miren, y a veces como una, yo lo veo así, ¿no? Como una parte también de ayudar porque las personas luego no saben. Hay mucha gente que me toca que sale de 30 años de una empresa, 32 años y salen y es como, no sé qué está pasando aquí, cómo se hace un currículum, engargolados de más de 10 hojas, pues me ganaste, yo tenía uno de 7 hojas, 10 hojas, engargolados, no funciona, pero nos, a ver, tienen y no tienen la culpa, porque muchas veces nosotros vamos más rápido como área de RH que ellos, yo se les digo, nosotros como reclutadores tenemos más experiencia, o como dueños de negocios sabemos más. Y ellos, pues no, estuvieron en el trabajo y ellos ya no les interesó hacer un currículum hasta después de 20 años, ¿no? Y a mí me pasa que cuando publico las vacantes de híbrida, nadie las lee, si es necesario acudir. Es, sí, a ver. Dice, a mí me pasa que cuando publico que son vacantes híbridas, nadie lee que si es necesario acudir a la oficina y muchos otros estando se postulan creyendo que es 100%. Sí, sí, híbrido, no, no, híbrido, creen que nada más es ir a firmar o una vez al mes. Y entonces se complica. Vamos al paso 4. La entrevista, híjole, a mí me encanta entrevistar. A mí me encanta. De mañana tengo 7 entrevistas, creo. A mí me encanta entrevistar, pero eso es algo que hemos desarrollado los que reclutamos en línea. Ya hemos reclutado también cierto feeling que no lo desarrollábamos también entrevistando presencial, ¿no? Entonces, en lugar de preguntar, por ejemplo, ¿eres una persona trabajadora? Por darles aquí un tip, hay que cambiarlo para aquellos que les toque entrevistar o que les pidan entrevistar, que no tengan esta experiencia. Es más fácil pedirles un momento en el que fallaron, cómo lo resolvieron, que son las entrevistas por competencias, que eso nos da un panorama muy grande. Dice, en lo particular me gusta entrevistar por competencias o estar, es correcto. Entrevista por estar, sí, ustedes entrevistan por estar, nosotros lo hacemos, pero ellos no te saben contestar así. ¿Ven? Por eso mi misión en la vida también es apoyar a las personas, porque creo que todos tienen el talento de los dos lados, pero hay que ayudar. O sea, mi equipo tiene, de repente cuando nos damos el correo de agradecimiento, les mandamos un link para que agenden una reunión, si quieren tener retro de su entrevista o por qué no avanzaron cuando no son seleccionados. ¿Saben qué porcentaje del 100% da clic a ese link? Ni el 5%. Es muy bajo. Y luego cuando llegan conmigo a asesorías, no, es que los reclutadores no nos dan retroalimentación, ya saben. Esto es un cuento de nunca acabar. Pero lo que está de nuestro lado en poder profesionalizar eh, esos procesos ya está de nuestro lado, ¿no? Dice, yo la mayoría hago entrevistas por videollamada o que recluto para 18 sucursales. Ya que, oh, sí, 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 sí. No, sí, no te da la vida. Y luego en las entrevistas nos alargamos más.
no somos tan objetivos, no sabemos qué preguntar cuando no tienes experiencia, ¿no? Y todos empezamos de repente así. Entonces, eso es un tip, ¿no? Entonces, estos son, por ejemplo, tener un método definido nos va a ayudar. La entrevista, pues también qué preguntar, porque, ojo, no le podemos preguntar lo mismo a todos, porque todos traen otras experiencias. Sí queremos algo del puesto, o sea, claro queremos, pero no son siempre las mismas preguntas. Entonces aquí es donde vamos avanzando. Ahora, esto nos encanta a todos, ¿no? Esto nos encanta a todos, las red flags. Esas banderitas que nos dicen, no, Javi, no lo contrates. No, él no es el indicado, pero muchas veces no las vemos. Cuando no tenemos experiencia, no las vemos. Y también quiero hacer aquí un disclaimer, una aclaración o lo que sea, porque no somos infalibles. O sea, no hay, hasta ahorita no conozco un proceso que sea súper, súper efectivo y que sea ese que sí o sí vas a tener súper mega candidatos. Yo les pongo un ejemplo siempre a mis clientes. Yo les digo, a mí me piden mucho a Juanita, que a lo mejor se fue Juanita, que estuvo trabajando 20 años con ellos, y quieren a una Juanita. Yo dije, no, es que Juanita era bien honesta y no sé qué. Entonces, yo digo, puede ser Juanita muy honesta durante 20 años, pero muchas veces si su situación cambia y ella tiene la oportunidad donde ve un fajo de billetes porque su hijo está en el hospital, me voy al extremo, por así se los ejemplifico, Juanita no lo va a dudar y lo va a tomar en la mayoría de los casos. Entonces, como personas vamos cambiando. O a veces nos arrepentimos, o a veces, de verdad, son factores externos. Yo tenía, cuando inicié en esto, una chica eh, que, que todo el tiempo, y eso no nos dimos cuenta porque no hay manera de que te des cuenta, al cabo de 2 semanas de que ella empezó a trabajar, empezó a ir el novio por ella. Y a las 6 de la tarde, bueno, en este caso era a las 5, porque nosotros trabajamos a las 5, el novio estaba afuera tocándole el claxon 5 un minuto. Entonces, si ella todavía no terminaba de hacer algo, ya estaba el novio afuera y sonando el teléfono. Como dueño de negocio, ¿cuánto tiempo aguantas eso, no? O sea, muy poquito. Pero tú dices, ay, qué mal onda por la chica, porque sí le echa muchas ganas. Y muchas veces son factores externos que nosotros no alcanzamos a ver siempre, o se van viendo ya cuando vamos avanzando. Entonces, hay cosas que puede que sí detectemos, no son todas, desde luego, pero sí hay muchas. Vamos a ver algunas, ¿les parece? Ok, pónganme el número 6 si vamos bien hasta aquí. O me regreso. ¿Vamos bien? Si les hace sentido, pónganme el 6. Lo que hemos visto ahorita, ¿qué estamos pasando? ¿Qué nos pasa cuando no tenemos esa experiencia? Muy bien, es puro 6, me encanta ver puro 6. Ok, entonces, vamos con las red flags. Solo son, y pónganme red flags también los que ya hayan pasado por esto. ¿Cuáles son las otras 200 que yo no incluí aquí? Pero es que pueden ser muchas. Por ejemplo, ¿qué es una red flag? Bueno, son comportamientos o respuestas, datos inconsistentes que nos van a sugerir un riesgo para la cultura o la productividad de la empresa o la estabilidad o el ambiente laboral o muchas de esas cosas, ¿ok? No siempre significa que no, porque hay veces que nos dejamos llevar y decimos, no, ya definitivamente no, porque me contestó en la segunda pregunta muy fuerte, ¿no? O me levantó la voz y a lo mejor se acomodó así como yo, y de repente me acerco al micrófono y se oye más fuerte. Pasa. Pero sí hay que investigar un poquito más a profundidad, ¿no? A ver, la contratación. Tampoco estamos obligados a contratar a las personas. El problema es que muchas veces trabajamos sobre nuestra urgencia. De ya voy para ayer, lo tenía que contratar en diciembre y ya es febrero. No, y no tengo el personal. Y así me pasa, gente. Ignorarla suele derivar en equipos fatigados, conflictos y una rotación costosa. Incluso a veces es cómo me deshago de esta persona. ¿Cómo me deshago de esta persona? ¿No? Es como quererte deshacer de un familiar, es bien complicado. Y sí pasa. Algunas que hemos visto, por ejemplo, hablar de empleos, de mal de los empleos o de los jefes anteriores. Ese es un clásico, ¿eh? Yo que doy asesoría a las personas, les hago una preentrevista para ver cómo están en las entrevistas. Y cuando les hablas de sus empleos, uy, no.
es que, no sé, no, nos dan tantas respuestas, ¿no? De repente te pueden decir, bueno, es que la verdad no le caía yo bien a mi jefe. Ok, está bien, pero después de 10 años, ¿no? Es como 10 años, ¿no? Si nos pasa eso, y luego los mismos candidatos te dan unas respuestas que, qué barbaridad, y después estás diciendo toda la realidad que pasa. Sí, está genial. Hablar de malos empleos a más jefes. Aquellos que ustedes no sepan y que digan, ay, sí, mira, pobrecito, sí, lo trataron muy mal. No, aquí con nosotros te vamos a tratar súper bien. Ojo, porque si hablan mal de una empresa anterior o de un jefe, cuando salga contigo, pues el siguiente de hablar mal va a ser de ti, seguramente. Entonces, muchas veces se dejan ir nada más los candidatos y creen que el exceso de sinceridad en una entrevista los va a ayudar a avanzar. Entonces, si ustedes están reclutando, ojo con eso, para los que no lo sepan, que principalmente, desde luego, es para ustedes, si no lo saben, igual. Inconsistencias en la trayectoria. Si hay personas que no les saben decir con fluidez qué pasó en ciertos huecos, porque también eso hay que saber leerlo, qué hiciste en ciertos huecos laborales, es porque o te ocultan algo o no te lo saben decir. Por eso les digo, no siempre es eso. Yo, la mayoría, una de las dudas más grandes en la hora de la entrevista y también en el currículum de muchos de mis alumnos es, ¿qué digo? Porque este periodo no lo laboré, o estuve haciendo un proyecto, o no encontré trabajo, o estaba muy complicado. Bueno, vamos a armar algo que le sea coherente al reclutador, obviamente sin mentir, pero muchas veces no lo saben decir. A veces es falta de seguridad de ellos porque creen que ya nos vas a contratar porque estuvieron un año sin trabajar. Yo creo que si te lo justifican bien, oye, fíjate que no, me dediqué a estar con mi hijo, fue un año que me quise dar, tengo la oportunidad de hacerlo, mi esposo trabaja, no sufrimos en la parte económica, porque eso también nos preocupa como reclutadores. Oye, un año sin trabajar, pues ¿quién te mantiene, no? Es la primera pregunta. Y si te lo contestan bien, no tenemos nosotros por qué verlo como una red flag. Pero si de repente alguien te dice, no, pues no estuve trabajando. Oye, ¿quién te mantuvo? Ah, pues mis papás. Ok. Oye, ¿y aportas algo? No, pues nada. Pues también te estás dando cuenta a lo mejor de alguien que le gusta que lo mantengan, porque sí tengo personas que contestan así. ¿O no les ha pasado? Se metió de Uber un año. Sí, y mira, Angelina, que a veces también los entiendo porque, híjole, a veces los reclutadores, yo entiendo, yo siempre les he dicho a mis alumnos que el reclutador en primer filtro es tu amigo, o sea, y muchas veces ellos lo ven como tu enemigo. No como su enemigo, el que no los va a dejar avanzar, pero yo creo que no, creo que hoy día la parte de reclutador ha cambiado mucho, se ha humanizado más, déjenme decirlo así. Y a veces no es porque nosotros no queramos, es porque luego los jefes o los clientes se ponen de un exigente donde o si no das el candidato no te pagan. Cuando estás contratado, sí, o ya no llegas al bono, o ya tu productividad o tu calificación se ve mermada, ¿no? Entonces también por eso, pues muchas veces los reclutadores luego somos como somos, ¿no? Que le preguntes algún dato, te pareció incongruente, te diga, ya te lo respondí, o que más que quiere que le diga, se va a tardar mucho la entrevista, Fátima, mira, también, ¿por qué? Porque, a ver, muchos candidatos luego no entienden eso, pero sí, ya eso ya se llega a un extremo. Ya cuando escuchas que alguien te dice eso, ya la actitud, bye, ¿no? Respuestas excesivas u omitir detalles. No les ha pasado, y ojo, que hay candidatos que te contestan que todo lo pueden. Sí, 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 soy perfecto. Sí, claro, yo lo he hecho, sí. Y no sé ustedes, pero no existe un candidato, al menos yo en mi trayectoria, que cumpla al 100% de todo el perfil. No lo hay. Y muchas veces, cuando la gente tiene esa necesidad de trabajar y nosotros no tenemos la experiencia, nos endulzan el oído y decimos, oye, pues mira, lo encontré, como en las relaciones personales. Es fiel, es guapo, guapa, no toma, no fuma, no sale de fiesta. Bueno, ahí es opcional, ¿no? Y me dijo que me va a querer solo a mí y a nadie más durante toda la vida. ¿Qué más quieren? Y él paga la cuenta, él o ella.
pero no es así. No, no es así. Y aún así, en un inicio así funciona, pero después las cosas van cambiando, porque somos personas, ¿no? Nos dice Pedro, por lo regular les pido algunos datos personales antes de esta información, sí. Y sí, muchas veces tenemos que indagar, ¿no? A veces nos topamos con no llegar a una cuestión de pasar ciertos límites donde no debemos de preguntar ciertas cosas, pero es que como reclutadores solemos ser muy hábiles. También podemos hacer otras preguntas donde ellos nos lo digan, sin hacerlo de manera directa. Entonces son cosas que vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Al final les voy a decir también cómo podemos reforzar lo que vamos a aprender hoy. La falta de puntualidad o mala preparación. ¿No les pasa que la gente llega tarde a Zoom o a la entrevista virtual? ¿Sí les pasa que llega tarde a la entrevista virtual? ¿Por, ¿Por qué llegan tarde a la entrevista virtual? ¿Por qué son impuntuales? Porque eso desde ahí te vas dando cuenta. Oye, es que mi conexión es mala. Bueno, si ya sabías que era mala tu conexión, pues o cuando no llegas a tiempo. Yo también tuve una situación en la que una chica llegó y dijo, ah, creo que aquí no es, nadie me abre y se fue. Se fue. En vez de tocar la puerta, no tocó, no, nada. No le habló al cliente para que le abriera la puerta, nada, se fue. Entonces no tenía interés. Entonces hay muchas cosas que vamos tomando en cuenta y a veces, ojo, por esa necesidad que tenemos de cubrirlo, nos decían hace rato, de yo hacerlo, porque mejor prefiero contratar a alguien que medio lo haga, no hacerlo, contratamos mal y entonces le damos oportunidades. Me ha tocado segundas o terceras oportunidades a candidatos que a veces como reclutador y la presión que tenemos es, pues sí, vamos a contratar, vamos a ver si sí, porque pues de ella, ¿no? Y rogarle a los candidatos es bien complicado para que después se vayan, ¿no? Porque a lo mejor nomás lo ocuparon de paso. Y se me tocó un chico que tenía agendado una cita y resulta que no fue porque no tenía dinero para moverse. Red flag, cuando lo contraten quiere decir que no va a asistir, ¿sí? O la otra, pues les va a costar porque de acá que le paguen o que pida prestado o lo que sea. Pero a veces es mejor decirle al reclutador, oye, fíjate que si estoy en una situación complicada, o puedo hacer en línea o algo. A veces también esa sinceridad y que nosotros lo podamos detectar. Ojo, no lo vamos a hacer a la primera. Creo que todos los que ya han reclutado aquí saben que esto es una cuestión de práctica y más para aquellos que a lo mejor como dueños de negocio o que son el de administración, ¿no? Que se metió aquí con nosotros porque mi jefe siempre me carga las vacantes. Pues bueno, al menos tener más herramientas, porque así pasa. No saben, yo creo que la mitad de mis clientes trato con el dueño de la empresa y la otra mitad trato con el contador, con el de administración, con el de operaciones, así. Y me dicen, oye, Javi, me los mandas a entrevista, ¿qué hago? Yo digo, pues entrevístalos. ¿Y qué le pregunto? Ah, bueno, sí, hay muchos de mis clientes que desde luego les ayudo mandándoles un cuestionario, lo adecuamos a la vacante. Y después de que los entreviste, ¿qué es bueno o no es bueno? Bueno, ya, sí, ya. Hay muchas cosas que también vamos a ir aprendiendo, ¿no? O la atención excesiva solo en un beneficio, en el beneficio personal. ¿A qué nos referimos con eso? Ustedes también deben de estar atentos a esta parte en la cual muchas personas te pueden estar enfocando a lo mejor lo que normalmente pasa, el sueldo, ¿no? Oye, pero el sueldo sí es tanto, ¿no? Oye, pero sí, y luego más adelante en la siguiente entrevista, oye, pero sí se puede negociar, ¿verdad? Oye, pero, o sea, entonces están más preocupados por eso que ya está la vacante. Yo sí le digo a mis alumnos, oigan, es muy difícil que si te dan un sueldo ya como una cantidad fija, lo negocien, pero cuando hay un rango, todavía puedes. Pero cuando ellos entienden negociar, entienden que dicen, ah, pues sí, le puedo, si pido 20 le puedo pedir 30. No, por eso les digo que me encanta estar de los dos lados, porque es ir como alineando esas dos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ok, excelente. Entonces, ya ahorita vimos qué es lo primero que necesitamos, que es estarnos alineando, que es tener presentes también estas red flags para los que no sepan. Y hay muchas más, ahorita vean el chat, la verdad es que me da gusto que estén participando y me pongan cosas que de repente hay muchos que no nos damos cuenta. Dice Pedro, por lo regular les pido algunos datos personales antes de dar información de la vacante. Si no los envían, los descarto. Desafortunadamente, luego tenemos que llegar ahí o muchas veces hacemos la investigación desde antes de avanzar con las personas. Por ejemplo, también las demandas.
Ahorita vamos a entrar un poquito a eso. Dice que te pregunten algún dato que te pareció incongruente y que ya te lo... Sí, 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 ya lo habíamos visto pronto. Dice, una ocasión un personaje llegó a venderse diciendo que había trabajado en Japón 20 años y que había regresado a México para justificar no saltar referencias en ese país y que en realidad no tenía experiencia en el puesto. Lo investigamos un poco y era choro. Sí, miren, y a veces decimos, ya encontramos, esto es oro molido. Sí, ya está. Y no, por eso hay que investigar un poquito más. Por eso dicen ese dicho de recluta lento y despide rápido. Porque tener una persona tóxica en tu equipo es más perjudicial, pero también tomarte el tiempo para deja en panes y a veces en shorts. No lo entendí, Pedro. Ok, continuemos. ¿Cómo confrontar una red flag técnicamente? ¿Qué podemos hacer si nos vamos encontrando este tipo de situaciones? Bueno, hay que profundizar, no nos alarmemos. O sea, de repente somos muy dados a descartar muy rápido, ¿no? O sea, de repente es como, sí, ya no, mal, no, ya no me... y hay razón para hacerlo. Es como, vea, si ya me contestó eso, ya ni avanzo, ¿no? Pero hay que profundizar. Dice, si notas una inconsistencia, pregunta, mencionaste que saliste de tu último empleo. Este es un clásico por recorte, pero ¿podrías darme más contexto sobre este movimiento? Cuando no tenemos esa experiencia, los empleados nos pueden decir, es que hubo recorte personal y ya. Y tú como entrevistador, órale, no, pues sí, sí, pues seguro hubo un recorte de personal y ya. Y a lo mejor lo corrieron y trae una demanda. Que ojo, también tener una demanda no quiere decir que sea un mal candidato. También. O sea, hay que profundizar. Yo siempre les digo, si tú justificas, porque la siguiente pregunta es que debería de ser esa. Oye, ¿cómo estuvo eso del corte? ¿Por qué? ¿De qué se derivó? Y muchas veces cuando no tienen, porque así sucede, la respuesta preparada o realmente te están mintiendo, van a divagar, van a darle vueltas, van a hacer un montón de cosas por no contestártelo o te lo contestan como a medias. No, sí, es que resulta que esto es un clásico. Se fusionó una empresa con otra, la gente llegó con su equipo y a nosotros nos sacaron. Ya no la sabemos. Y puede ser que sí sea cierto, pero cuando no te lo dicen convencido y a detalle y no te dan una seguridad a ti, dudas o te andan arrastrando eso sin cualificar, sí. Es que hay muchas cosas, por eso hay que ir ahondando. Y a ver, esto también de parte de aprender un poco a reclutar o hacer estas entrevistas es para que nosotros le pongamos más atención como dueños de negocio. A nosotros también se nos pasa, yo les he dicho, sí, se me ha pasado a veces por correr y cubrir una vacante, porque tenemos muchas vacantes que cubrir y nos falta equipo, pues el que sea mientras nos ayude, pero eso no es tan bueno. Evaluar la reacción. Observa si el candidato se pone a la defensiva, si miente o es capaz de ser honesto sobre un área de oportunidad. Los candidatos normalmente cuando les preguntas de defectos, fallos, etcétera, se ponen más nerviosos y nos da más información a nosotros. El arte de preguntar es genial. Los vendedores lo saben, porque te dan mucha información. Como entrevistador, también, a ver, yo también le digo a los chicos que les doy clases, oigan, hagan silencios incómodos. Ya terminé, ahora sigues tú. Nosotros entrevistando, podemos también hacer esos silencios donde esperemos que la persona hable. Y entre luego más habla, o nos confirma realmente que es buena información la que nos da, o también nos confirma que no nos está diciendo la verdad. Porque es como una plática de amigos donde, oye, ¿no me dijiste que había salido con el güero y ahora te estás diciendo que te fuiste con el moreno? Ya no me checó. Es así, simplemente hay que poner atención a lo que nos van diciendo. Entonces, evaluar las reacciones, los que ya están muy capacitados, microgestos, cuando les suelta cierta pregunta, su postura, ¿no? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo los ojitos? La inteligencia artificial también nos ayuda mucho en eso para los que tienen el presupuesto para este tipo de ATS o de evaluaciones, porque también cuestan. Luego agencias como la mía nos dicen, ¿por qué cobras tan caro? Ni siquiera es tan caro, ¿no? Que normalmente es un mes de sueldo, pero porque hay inversión en un montón de cosas. Entonces, pero
la idea de este webinar es que ustedes vayan viendo qué podemos ir cuidándonos o ir revisando si no tenemos tanta experiencia. La verificación de referencias, miren, aunque sí funciona, ahora sí, vamos a pedirles más participación. Pónganme sus historias o pónganme el número 9 si les ha tocado que les den referencias falsas, referencias de celulares o referencias del primo de un amigo, del mejor amigo. Y ahí está, pónganme el 9. A mí me ha tocado que me han falsificado las cartas de referencias de las empresas. Muchas veces, como reclutadores, y mi equipo, una chica una vez me sorprendió porque Ale se llama. Me dijo, Javi, esta carta de recomendación no es, creo que era Bimbo, Marinela, no me acuerdo qué. Me dijo, no es. Y yo la vi y dije, claro que trae el osito Bimbo, ¿cómo no va a ser? Si sí lo trae, ¿no? Y es como, no, porque las cartas de esta empresa las conozco yo y no son así. Y entonces era tener de investigar y resulta que efectivamente los teléfonos que tenían ahí eran de amigos. Entonces, la gente se atreve a hacer eso. Y hoy con la inteligencia artificial y todo, bueno, lo que sea, lo sacas casi a la perfección. Entonces nos tenemos que dar a la tarea así de verificar. Yo trato de que me den números locales. Es más difícil que en un número local te conteste el amigo, porque no siempre está pendiente nada más de contestarte, ¿no? No te va eh, a contestar todo el tiempo, farmacias el descuentazo, ¿no? Con quien quiere hablar. Si son amigos, no lo va a hacer. Entonces, ese tipo de cosas, los números celulares, sí, con mucho cuidado, porque ya cualquiera te puede contar, sí, soy el jefe y directo, porque ahí no teníamos números de teléfono, ¿no? No, o sea, en una empresa siempre hay un número fijo. Creo que en el 90% sí lo hay. Cuando trabajaste con un familiar o algo, pues es más complicado. Hay que investigar un poquito más. También para eso nosotros nos podemos llegar de una empresa especializada en investigarlo. Existen los socioeconómicos que la verdad es que muchos dicen, no, no confío tanto en ello, pero miren, hoy día, yo sé, sí, no nos fiamos, pero hoy día cualquier elemento que nos ayude a amarrar la información es válido. Yo llegué a tener vacantes donde aplicábamos el polígrafo y hay gente que lo sabe pasar o que no se detecte, ¿no? Obviamente no todos, pero sí, o sea, sí hay gente. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo así? O sea, podemos tener, por eso les decía, y a veces sé que es para los que no entiendan la parte de reclutamiento, hoy están entendiendo muchas de las cosas que se hacen para tener a una sola persona viable, de entre tantas. Entonces, sí, las bases de que nosotros como dueños de negocio, los podamos empezar a hacer es importante porque nosotros si empezamos a ignorar esas red flags por quererlo contratar, por quitarnos un momento el peso, pues va a ser complicado. Hacerlo de manera estratégica no busca al que mejor habla, sino al que mejor encaja con la verdad de su experiencia. Y eso lo podemos ir preguntando, 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 preguntando. La podemos delegar también. Yo sé que muchas veces estamos en todos lados y como dueños de negocio no podemos entrevistar todo el tiempo, pero pues al menos que alguien se capacite para que lo haga por nosotros o contraten a una agencia especializada en eso, ¿no? Otra cosa, ¿qué podemos hacer? También, el tercer punto tiene que ver con estos criterios medibles. Una cosa es las bases, el currículum que vimos, cómo podemos tener el perfil para tener una mejor, ya con criterios más sólidos, lo que queremos. Y ahora también es una vez que ya entrevistamos, qué criterios podemos tomar en cuenta y no irnos por la sensación, ¿no? Buscamos indicadores claros, esos objetivos, porque muchas veces, pues el 60% de las renuncias, como lo vimos al principio, vienen por también otros malos reclutamientos, es una bola de nieve. Entonces, vamos a sustituir la buena onda o que nos cayó bien por la competencia real, es decir, realmente darle un número a esto.
hay que entender que la simpatía de un candidato no es indicador de productividad futura. Y créanme que los candidatos se confunden. Yo he tenido gente que ha contratado a personas nada más porque le cayó bien, y no sé qué es el dueño, ¿eh? Y es porque, oye, y es que también estaba en el mismo, y vive casi cerca, y me acabo de dar que es casi mi vecino. No, hombre, pues vente. Y no necesariamente porque nos funciona para el puesto. El sesgo de afinidad traiciona al reclutador llevándolo a contratar personas. Y hablemos de reclutador, no a reclutadores que ya se dedican a esto, porque se lo puedes delegar a alguien que al final está haciendo esa función. Que le agradan en lugar de personas que resuelvan problemas, porque va a decir, ay, no, aquí el ambiente está horrible y mira, esta persona se ve bien agradable y nos llevamos re bien. Pues bueno, al menos que tenga una amiguis aquí, ¿no? Pasa a todos los niveles. Y entonces eso nos quita esa objetividad. Cada pregunta de la entrevista debe de tener un objetivo para medir específicamente algo. Ahí es donde entramos en el terreno, desde luego, las entrevistas, ¿no? Claro, se puede hacer una entrevista, informal y de repente hablar de todo y nada, pero lo que buscamos son entrevistas con una estructura, que también le den confianza al reclutador, perdón, bueno, al candidato para que nos dé respuestas. Yo me he topado, muchos de mis alumnos me dicen, Javi, me fue re bien en la entrevista, no sabes, me llevé también con el reclutador, sucedió que conocíamos a esto y esto, yo creo que sí me quedo. Bueno, y yo, bueno, o sabes qué, no, mi entrevista íbamos, me dijo que eran 45 minutos y nos aventamos como 1 hora y media. Los que saben, sabemos que el tiempo que estamos con un candidato no quiere decir necesariamente que sea el bueno. Mucha entrevista no quiere decir eso. Muchas veces lo que sucede es que necesitamos indagar más, porque díganme si sí o no. Les ha tocado candidatos que hay que sacarle las cosas, pero con calzador, porque tú dices, es que sí le veo un poco, sí le veo potencial, o sea, sí veo su currículum, alguien seguramente se lo hizo, pero le cuesta mucho sacarlo y tampoco dudamos que sea bueno en el trabajo, pero en la entrevista no lo saben tampoco proyectar y ese es otro de los problemas que nos topamos también al reclutar, que yo entenderé y dirán muchos, pues ese ya no es nuestro asunto, Javier, pero a lo mejor estamos dejando de ir a una persona que puede ser importante o interesante para nuestro negocio. Entonces, por eso las preguntas son muy importantes. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer para que sea más objetivo? A lo mejor una tarjeta de puntuación, algo básico para los que no dominen el tema. Podemos hacer una tabla donde vamos a poner las competencias que no son negociables. Yo a mis alumnos, o sea, los comparo porque créanme que es el mismo proceso. Les digo, tienes que hacer tus no negociables cuando busques empleo. Ese tiene que ser uno de tus puntos. ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? ¿Quieres un trabajo a 2 horas, a 3 horas o los vas a descartar? En tal empresa, de tal tamaño, debemos de tener eso donde no es negociable. Normalmente lo que es negociable es el sueldo y a lo mejor un poco la distancia, incluso hasta el tipo de trabajo, híbrido, presencial y los sábados. O sea, el no negociable quiere decir que son cosas que no voy a cambiar. Por ejemplo, yo tengo muchos clientes contadores o despachos contables, el título es fundamental, Javi. Tiene que tener título. Y de ahí no te mueves. Y te puedes encontrar a alguien muy bueno. ¿Por qué? Porque van a firmar papeles, porque los vamos a poner a hacer ciertas cosas que lo requieren. Y es no negociable. Oye, que tengo muchas ganas de, porque mira, yo también quise empezar de cero. No, no negociables. Ustedes tienen que poner esos no negociables. Y entonces podemos hacer una tablita donde vamos a detallar esto y escalarlo de 1 al 5, ¿no? Y ustedes van calificando conforme a las evidencias que van encontrando de la información. Si cumple con esto, si tiene título, si tiene 5 años de experiencia. ¿Sí me explico? Este tipo de cosas que no debemos de negociar, las podemos ir poniendo ahí. Y entonces al final, cuando vamos a hacer ya un resumen de los que entrevistamos, entonces ya podemos tener algo más objetivo que solo es me latió. O se ve buena gente, se ve buen elemento. Eso es como, no, por favor, no lo hagan. Ay, es que me siento comprometido por el primo de un amigo. Tengo clientes que lo hacen también, también es parte de lo que hacemos y porque el reclutamiento se vuelve flexible, que muchas veces nos dicen, oye Javi, mira, tengo esta persona, me cayó bien, me gusta su actitud,
pero necesito una segunda opinión. Ah, entonces entramos nosotros, ok, te hago una entrevista o también le podemos aplicar pruebas psicométricas para amarrar, ¿no? O sea, las pruebas psicométricas no nos dan todo. Y muchos candidatos creen que son pruebas psicológicas porque, oye, ¿qué voy a salir que estoy loco? No, no, eso no me va a salir. Va a salir tu personalidad, me va a salir, cómo te puedes adaptar, pero no me va a salir, ya para eso te va a hacer psiquiátricas, pero eso viene después, ¿no? Entonces, sí, mucha gente, y luego mucha gente no las quiere hacer por eso. Otras red flags, y ahorita que me estoy acordando de las pruebas psicométricas, fíjense que apenas le estamos ayudando a mi esposa, trabaja también en un despacho contable, pero su jefe no quiere contratar el servicio, lo quiere hacer solo y está cayendo en muchas de estas cosas, pero bueno, está bien. Y entonces, una chava es el caso que creo que queda anillo al dedo lo que le estoy platicando ahorita, y ya casi estamos por terminar. Ese caso fue en el cual esta persona era maravillosa. O sea, me dijo mi esposa, miren, Javi, esta es ya para el puesto, pero tiene una cuestión, que ella trabaja para otra empresa. Pero esta chica les dijo, no, pero yo puedo hacer el trabajo de esa empresa porque trabajo en mi casa desde hace 3 años, los fines de semana, y toda la semana la tengo disponible. ¿Ustedes la contratarían? No es un malo elemento, ¿eh? Sabe todo. En algún punto te puede convencer porque vas a decir, sí, a ver, si la chamba la saca el fin de semana y conmigo está el fin de semana, y yo le pregunté a mi esposa, ¿cuánto gana? ¿Cuánto le están pagando? Y me dijo, ah, no le pregunté. Dije, bueno, vuelvo a preguntar. Llámale, márcale, pregúntale. Y me dice, no, yo estimo que en unos 15,000 pesos le han de estar pagando. Le dije, no le están pagando ni 10,000 pesos. Le habló por teléfono, ¿cuánto creen que le estaban pagando? 9,000 pesos le estaban pagando, porque no era una planta, no era cuestión de planta, simplemente no quería dejar un trabajo que tenía. Y le dije, ok, antes de que avances a la entrevista, manda las pruebas psicométricas. Le mandamos las pruebas psicométricas. Un día, 2 días, 3 días. ¿Qué les dice eso? Y no las contestaba, que no era un candidato viable. Estaba viendo si a ver podía entrar, pero ya cuando se sintió más cuestionada, dijo, no, pues ya ni les contesto, no, aquí no va a ser. Y no está mal que la gente quiera tener dos trabajos y ganar más. Eso no está mal, yo no estoy en contra de eso. Pero si eso nos puede afectar en algún punto y estamos viendo que también está dudando esta persona en llevar la carga que iba a llevar, pues entonces de ahí dudó. Y entonces evitamos, o bueno, ellos evitaron contratar a una persona que a lo mejor se les iba a ir en 2 o 3 meses, cuando ese puesto es un implant. Y ustedes saben que un implant es lo quiero ahí y casi casi que no se enferme, que no duerma, ¿no? Entonces pasa eso. Entonces, pues nos iba a dejar mal. Entonces, por eso es importante también tener estas cosas que sí son medibles, que no las vamos a negociar. Por eso muchas veces cuando usamos las ATS, los que estamos en esta área, pues hay muchos filtros, preguntas, hay cosas que hacen que por etapas los candidatos vayan pasando y nosotros tenemos que hacerlo también en la entrevista que nos va a dar muchísima información, ¿no? Entonces, tener esa tarjetita de puntuación nos va a ayudar mucho. Ahora, casi por último, las pruebas técnicas. Es importantísimo hacer pruebas técnicas. Nosotros en el reclutamiento podemos hacer algunas mínimas. Ah, sí, cuando en las vacantes operativas no se quieren hacer el doping. O cuando yo les digo, oigan, van a manejar información importante o incluso hasta dinero, tienes que ir el viernes a las 10 de la mañana a hacerte un polígrafo. Y no es cierto. Y te dicen, no, ya no te contestan. Yo te hablo un día antes para darte la dirección. Ya ni te responden. Bueno, sí, Leslie, una vez me tocó que le echaron un perro a uno de nuestros visitadores. Le pusieron un perro afuera para que no entraran. Shup. No, pues desde ahí, bye. O sea, esta persona estaba con su perro. No, es que no te puedo dejar entrar porque estoy solo o sola, ni me acuerdo si era hombre o mujer. Y es como, pues para tu trabajo, pues de ahí hay un perro a un lado porque no los dejaba entrar. Entonces, ese tipo de cositas,
Porque luego muchas veces los candidatos creen que no vas a hacer otras acciones para ese proceso, ¿no? Obviamente no se lo vas a hacer a los 30 que tienes ahí como candidatos, ¿no? Se lo vas a hacer ya a los finalistas o a los que creas que valgan la pena. Porque sí, hay que invertir, sí, hay que invertir. Esto les va a dar las bases para mitigarlo, pero no siempre. Entonces, decir que se sabe hacer es muy distinto a demostrar que se sabe hacer. Y me van a volver a entender los que ya saben. Y los que no, vamos a aprender. ¿Por qué? Porque nos ponen inglés, inglés avanzado, pero no tan avanzado. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y entonces muchas veces, ¿cómo le haces para saber el nivel de inglés? Haciéndole una prueba. Si tú necesitas que hablen inglés, un idioma, una herramienta, un software, hazle una prueba. Muchas veces, por creer en ellos, nos vamos atrasando en el trabajo porque no tienen el nivel que dicen. Y hacer por ejemplo, cuando a mí me toca alguien administrativo, le mandamos una prueba de ortografía. A ver, dudo desde el primer momento en el que veo el currículum con faltas de ortografía, pero aún así luego le damos el beneficio de la duda, pero para comprobar que efectivamente tiene muchos errores en eso y entonces no puede avanzar. Entonces tenemos que hacerles pruebas técnicas. Nosotros también tenemos un servicio donde, por ejemplo, si me dicen, oye, que no todo lo tienen, ojo, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, en el despacho de contadores, con los contadores, a nosotros nos mandan una prueba en Excel. Me dicen, Javi, aplícales esta prueba. Si la pasan con tantos puntos, me lo mandas. Si no la pasan con tantos puntos, no me lo mandes. Y eso ayuda también a filtrar. O cuando llega a la empresa, luego le digo a mis clientes, oye, hazle una prueba de esto para ti es importante, o pásalo normalmente con el que sabe, con el que va a ejecutar. Por ejemplo, aquí les pongo, si se busca un vendedor, se debe realizar un roleplay de cierre de entrevista. A ver, dime cómo me venderías, cómo cerrarías esto. Si es un buen vendedor, va a sabértelo vender, o al menos va a acercarse a lo que quieres, claro que le va a faltar entrenamiento, pero las habilidades de venta, esas va a tener para cualquier producto o servicio. Y hay gente que te dice, no, es que ahorita no estoy preparado, no, es que necesito conocer más del producto o servicio, no, es que quiero saber cómo cuántos gigas maneja de capacidad tu computador, tu empresa para ver si, no, ya le estamos dando vueltas. Entonces siempre hay que hacer una prueba técnica, siempre, la mínima, pero a veces como estamos en todo esto del tiempo y no nos queremos dar ese tiempo de invertirle al personal, que alguien le haga una prueba y eso nos puede quitar un montón de problemas. 15 minutos o más, 30 minutos de una prueba técnica les va a ayudar mucho a salir de dudas. Porque ellos pueden poner en su... No nos pasa, reclutadores, los que han visto también los currículos, que ponen su barra, ¿no? Excel 67.17%. ¿Según quién? ¿No? ¿Según quién? Una vez me puso una persona, inglés avanzado A3. Yo dije, no, pero ni de broma. Ahí es donde caen en inconsistencias. Entonces hay que irlas detectando, ¿no? Muy bien. Y cuando nosotros aplicamos, a ver, ya pónganme un número uno, si están de acuerdo con todo lo que vimos, si esto que de alguna manera les pasa, tomaron algunos tips, desde luego, que es importante que también ustedes tengan eso, porque esto es una cuestión amplia que no vamos a aprender en una hora y media, ¿están de acuerdo? O sea, hay muchas cosas que no vamos a aprender en una hora y media si ustedes quieren profesionalizar sus reclutamientos y también conocer otras cosas, otras herramientas. Entonces, ¿qué va a hacer si empezamos a ver? Pero sí vamos a ayudarnos mucho si no sabíamos esto y hoy lo empezamos a usar en los reclutamientos, aquellos que están empezando, porque yo luego a mis clientes les digo, así caigo en ese problema, es, ok, yo ya te los mando, pero sí que le vas a preguntar. Entonces yo muchas veces les mando una guía para que tengan ahí las respuestas y hasta en la guía les ponemos qué es lo que queremos medir con esta pregunta, qué queremos saber del candidato y entonces pues ya lo van apuntando, ¿no? Hay quien hace las entrevistas con las notas, ¿no? De cualquier aplicación, pero luego se nos olvidan las cosas. Entonces hay que tener buenos resultados con esto. Y recuerden que al medir
no solo se encuentra a quien puede hacer el trabajo, sino a quien tiene el potencial de convertirse en un embajador de marca. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscamos, que las personas se casen con nosotros, con nuestra empresa, que hablen bien de nosotros y que la empresa va a crecer. Cuando tenemos empleados comprometidos, eficientes, bien filtrados y que tampoco decimos mentiras, ¿no? Como vas a tener un crecimiento súper, mega, ultra exponencial aquí en la empresa. ¿Cuántos son? Somos dos, mi socio y yo, pero seguro, y seguro, sí, ¿no? Porque tienes todo el camino para arriba, pero también en cuánto tiempo, porque hay personas que quieren que luego, luego, a los 6 meses o al año, ya les des la dirección. Es más, ya que te jubiles, que ellos sean los que dirijan la empresa. Y así pasa. Los candidatos de alto nivel valoran ser evaluados con rigor, ya que esto les indica que entrarán en una organización profesional donde se premia el desempeño. Pero muchas veces como dueños de negocios somos muy condescendientes y pues no buscamos eso. ¿Están de acuerdo? O sea, buscamos gente que realmente se comprometa con nosotros. Ok, entonces, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Al final, solo quiero hacerles una invitación, también para respetar el tiempo que les dijimos de los 90 minutos. Esta invitación es para a todos aquellos que quieran aprender. Vimos ejemplos prácticos hoy, no podemos ahondar en todos los temas, pero sí una invitación porque vamos a lanzar un taller que inicia el jueves 12 de febrero, que se llama Evolución del Talento, de la vacante al embajador de marca. Vamos a hacerlo este 12 de febrero con 3 sesiones. Vamos a trabajar en 3 sesiones. Vamos a hacer una sesión por semana. Va a ser este jueves 12. Vamos a arrancar a las 10 de la mañana. Miren, yo siempre les digo que dura como hora y media, pero luego no, porque nos quedamos platicando de casos, cosas y así, ¿no? Entonces, normalmente por ahí durará unas 2 horas o lo que ustedes quieran para que podamos aprender bien. Metodología 100% práctico, como lo estuvimos haciendo aquí. Vamos a poner más ejemplos. Nos vamos a desahogar, desde luego, de lo que ha pasado, porque luego eso es muy buena terapia. Y vamos a compartir, desde luego, muchas experiencias. Van a tener también en este taller herramientas descargables, casos reales y lo que más se nos vaya también ocurriendo en el camino para complementarlo. Porque creo que al final no todas las empresas o no todos tenemos acceso a un buen reclutamiento, pero aprender a hacerlo o perfeccionarlo también nos va a ayudar a mejorar nuestro desempeño y a pues cometer los menos errores posibles. Yo siempre les he dicho, yo no he encontrado una agencia de reclutamiento también que no haya pagado garantías, ¿no? Por eso son las garantías. O sea, al final, a ver, siempre hay una garantía de reposición del personal por si se va, por si dijo voy por unos cigarros y ya no regresó, ¿no? Y tampoco regresó a su casa. Entonces, son cosas así. Sí, pretextos, pónganlos ahí, ¿no? ¿Cuántos te dicen, oye, me decía mi hermano que en la empresa donde él está, el fin de semana una persona dijo, oigan, ¿me dan permiso de ir a comer a mi casa? Es que está aquí bien cerca. Mi pregunta fue para la de recursos humanos que le pidió permiso, ¿qué no tenía su currículum para saber que no vive cerca? ¿O no hubo una entrevista y el cuate ya no regresó? Vengo por un virote a la tienda de tarde, sí, voy por un gansito y regreso. Pues no. Entonces, vamos a hacerlo práctico, vamos a trabajar. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver en la sesión uno el ADN del éxito. Vamos a enseñarles a hacer un perfil para poder atraer mejores candidatos. Vamos a ver estas partes de diseñar el perfil, un poquito de la marca empleadora, es también cómo hacer atractiva la vacante para los reclutadores y más como empresa, porque eso son una de las cosas que se deja mucho al azar. ¿Cómo puedo vender la empresa? No con mentiras, así como no les enseño a mentir a las personas que están buscando empleo, porque si no vamos a vivir en una mentira todos y no nos gusta vivir en mentira. Canales de reclutamiento también, si ustedes a lo mejor dicen, Javi, yo lo voy a invertir por mi cuenta, pues también enseñarles cómo hacerlo de una manera óptima, porque hay veces que yo he tenido clientes que invierten 10,000 pesos en una bolsa de trabajo y eso, para los que sepan, es un buen. Y hay vacantes que nos salen 200 currículums por 500 pesos. Tiene mucho que ver cómo lo optimizamos, en qué fuentes, etcétera, ¿no? Ahora, que nos lleguen 500 tampoco quiere decir que sean buenos todos. Por eso viene todo ese filtro. Entonces vamos a platicar de eso también. ¿Qué nos vamos a hacer? También van a tener ustedes material descargable, que es la plantilla para poder hacer
nuestro perfil de puesto y una guía de redacción de vacantes atractivas. Es cómo podemos hacerla mejor, porque también cómo lo vendemos es la manera en la que lo atraemos. Porque hay muchos que nada más hacen copy-paste y vámonos, y ponen 250,000 funciones que cuando el candidato las ve dice, sí, 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 aplico a todas, o no, no aplico a ninguna y luego no tenemos buenos resultados. También es cómo lo vendemos. La sesión número 2, vamos a hablar del filtro maestro, ¿no? Entrevista y selección técnica. ¿Qué podemos hacer? Les voy a enseñar, muchos pues ya saben, aquí estuvieron platicando acerca de la STAR, pero también vamos a ver esta metodología para que dejen de estar entrevistando y de contratar con el corazón, porque de verdad somos bien buena onda y pobrecito es que no tiene trabajo. Pues sí, pero yo lo sé, no, ya hay muchos que así están. La entrevista por competencias, vamos a ver cómo ustedes pueden hacer una entrevista por competencias. Vamos a hacer también roleplay, detección avanzada de red flags y green flags también, porque no nada más todo es negativo. Ojo, qué cosas positivas, qué cosas negativas podemos tener en las entrevistas y que nos hagamos un poquito más eficientes en eso. Herramientas de evaluación, les vamos a recomendar qué herramientas también pueden utilizar si lo quieren hacer por su cuenta y criterios medibles para la toma de decisiones. Van a tener un scorecard, también les vamos a entregar un formato en el cual ustedes pueden ir evaluando, desde luego lo pueden ir modificando de acuerdo a las necesidades, pero van a tener todo lo básico, mínimo necesario para durante la entrevista ir evaluando conforme vayamos preguntando a las personas. Em, en la sesión número 3 vamos a hablar de algo que nadie quiere hablar y se trata de la parte de la contratación y el onboarding. Esa cosa que dicen que el onboarding que nos ayuda, que retiene al personal, vamos a asegurar que el talento no se nos vaya por un virote a la tienda. Vamos a trabajar cómo podemos cerrar una buena negociación, una buena contratación. Vamos a diseñar un programa básico de onboarding, pero que sea de alto impacto para que lo podamos implementar. Esas cosas que no queremos hacer, que decimos no nos va a dejar nada bueno o no nos va a dejar más que pérdida de tiempo, que es cómo recibimos al trabajador, quién lo hace, cómo lo hacemos, en qué tiempo, cómo se capacita, cómo evitamos el arrepentimiento del nuevo, así de, ay, claro, no lo vamos a evitar al 100, pero sí vamos a poderlo hacer un poco más estratégico y que al menos pase la barrera de los 90 días, que lo que queremos es que se quede. Yo les voy a compartir una experiencia. Esto para mí es importantísimo porque si no, todo el trabajo que hicimos de reclutamiento se va a la basura. Porque a mí me tocó que mi esposa lo contrataron en una empresa muy grande, Torre Mayor, donde tenían 3 pisos. Era una agencia de seguros. Y nunca, bueno, sí, después de 3 semanas, alguien llegó y le dijo, ay, aquí está tu compu. Ella 3 semanas cobró, pero no hizo nada. Pero ya llegó un punto en el que me dijo, es que no estoy haciendo nada, ya mejor me quiero ir. Cuando no le cumplimos, cuando no llevamos un orden, cuando una persona ve eso, le dan más ganas de quedarse. Entonces, tener un buen plan de onboarding nos ayuda a elevar de manera interesante e importante la permanencia al grado de que se vuelvan embajadores de marca. Que un embajador de marca ya va a ser quien va a hablar mejor de nosotros, quien incluso te va a traer buenos candidatos si estás buscando de manera interna, no necesariamente en publicaciones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tratar en estas 3 sesiones. Lo básico, pero vamos a profundizar para que ustedes puedan hacerlo. Ahorita en la pantalla les va a aparecer un link. Ah, pero ustedes dirán, Javi, ¿cuántos millones de dólares hay que invertir en esto? Y miren que lo podríamos poner en dólares, pero no porque está bien barato el dólar. Entonces, ya bajó el dólar. Entonces, ¿es una inversión? Sí. ¿Cuál es la inversión? Por estas 3 sesiones, 1,100 pesos. 1,100 pesos. Entonces, ¿qué vamos a ver en esto? Clase 1, el ADN, clase 2, el filtro maestro, y clase 3, aquí lo puse como amarre porque me gustó la palabra, ¿no? Pero no se trata de eso, no vamos a hacer amarres con ellos, no vamos a entrar nada de esoterismo. Lo que sí vamos a hacer es cómo a través de buenas estrategias y buenas prácticas vamos a tener más elementos, porque miren, yo me he topado con muchas empresas
que tampoco saben vender el valor que tienen. Y entonces no se lo saben tampoco transmitir a los candidatos. Y entonces eso se vuelve un problema, porque a veces también prometemos de más. Se lo decía apenas a un cliente la semana pasada. No se trata de que le digas, oye, hay crecimiento, y si hay crecimiento, pero ojo, no va a ser en un año. Nadie llegó hasta la cima en medio año, en un año o en 2 años. A veces el crecimiento no es hacia arriba, a veces el crecimiento es lateral y eso a veces no lo vemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que las personas se queden con nosotros y que tengamos mejores reclutamientos haciéndolo nosotros mismos? Ya si alguien dice, oye Javi, vamos a contratar una agencia, pues ya me hablan, ¿no? Si se quieren evitar todo eso. Pero por lo pronto yo lo hago por ustedes, pero no les va a costar. Creo que se nos detuvo un poquito. Algo le pasó al internet de Javi, ahorita regresa, no se preocupen, pero bueno, de todas maneras, bueno, esta promoción que les está poniendo Javier Varela, es muy, muy interesante porque realmente es un regalo que él está dando a la comunidad, porque de verdad, créannos, sí hemos escuchado unas historias de terror, efectivamente, con esto de reclutar. Y a ver, por aquí había una pregunta que dice, este curso puede ayudar a reclutar vacantes 100% operativas como empleadas del hogar. Bueno, eso ahorita te lo contesta Javier, que es el experto. Miren, yo creo que sí, Leslie sí se le fue el internet porque ya se Ya. desconectó 100%, pero ya regresó Javi, Entré en crisis, entonces perdón, entré en crisis, pero ya regresé, ya estamos por acá. ¿Ya me no, escuchan bien? no te preocupes, ya no te vamos a contratar. No, no es cierto. Se le fue el internet. Muy bien. Venga, Javi. Ok, ok, estábamos entonces en que los vamos a apoyar a esto. A ver, por ahí estaba escuchando, Ilia, que tenían una duda, ¿no? Sí, es correcto. Dice, este curso, Leslie nos pregunta, ¿este curso puede ayudar para reclutar vacantes 100% operativas como empleadas del hogar? Como, a ver, Dice, ¿este todo el curso nos proceso ayuda a los que reclutan vacantes operativas y de producción? a ver, de que les ayuda, sí les ayuda. Acuérdense que la entrevista, el proceso y muchas de las cosas que hacemos se hacen en todos los niveles. No por ser operativo, creo que a los operativos les ponemos un poquito más de ojo. Se le fue de nuevo, justo cuando está contestando las preguntas. Pero sí, al final de cuentas, efectivamente, esta información les ayuda para hacer este reclutamiento porque el proceso es el mismo, aunque obviamente las respuestas o lo que le vas a preguntar, o sea, no le vas a preguntar a alguien cuidador del hogar, Leslie, por ejemplo, qué experiencia laboral tiene, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que a lo mejor qué carrera tiene, ¿no? Porque pues, es o sea, pero la estructura que obviamente nos está proponiendo Javier es una estructura que nos sirve para cualquier tipo de vacante, ¿no? Entonces, sí es importante, por ejemplo, lo que decían hace rato, ¿no? Se van por cigarros o por el gansito, pues bueno, hay que ver porque eso también es en todos los niveles, tanto profesionistas, hay directores que lo hacen o hay también operativos que lo hacen, o sea, tampoco vamos a minimizar a nadie, pero dice Fátima García, si no podemos entrar en el vivo los jueves se podrá ver la grabación, por supuesto, y pues bueno, una de Ya las regresé. cosas que yo les quiero decir es que obviamente van a tener las grabaciones y las pueden ver inmediatamente después de que pase y las van a tener como soporte. ¿Ya, Javi? Ya estoy aquí. Alguien pateó un cable, entonces eso pasa, pero ya regresamos. Em, sí, o sea, a ver, el proceso les va a funcionar, sí. O sea, tampoco crean
que reclutar operativos y reclutar administrativos es muy distinto. En esencia es lo mismo. Simplemente a veces cambia el volumen, a veces cambia la necesidad. Por ejemplo, cuando yo trabajé con Bonafont, eh, teníamos que hacer todo el proceso ahí, incluso que supieran manejar. Y ahí estaban en el patio manejando. Teníamos a 200 personas afuera formadas esperando, pero el proceso sí se lleva a cabo de te preguntan, te hacen una entrevista. O sea, hay como que la estrategia cambia un poco, pero el saber entrevistar y el detectar cosas, sí. O sea, sí les va a funcionar. La respuesta es sí les va a funcionar para eso. ¿Qué otra duda tienen? Y que si no podían estar en vivo, que si lo podían ver en grabación y les decía yo que sí. Sí, sí van a poder ver la grabación. Por ejemplo, aquí en esta laminita, ¿qué les incluye? Son las tres clases en vivo que vamos a tener y también van a tener acceso, o sea, las clases en vivo para mí me gustan mucho. Bonafont tiene miles de vacantes, sí, un montón. A mí me tocó cuando estaban ahí en Naucalpan, no sé si sigan ahí, cuando abrieron esa planta, creo que había que contratar 200 personas. O sea, es un mundo. Y entonces, a veces el margen es menor, las penalizaciones. Bueno, entonces ahí es donde vamos a contestar todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes necesiten saber, ahí lo vamos a empezar a contestar. Em, el acceso por 6 meses a las grabaciones, luego se me olvida, se las dejamos por un año, pero 6 meses a las grabaciones, además 6 meses es buen tiempo. No importa si no puedes asistir, lo que le preguntaban a Ilia, van a tener toda la información ahí y van a tener este toolkit de formatos. Si en el camino me dicen, oye Javi, fíjate que necesitamos otro formatito, con todo gusto se los comparto, porque creo que también muchas veces, eh, pues si no nos cuesta nada, porque a mí me lo han hecho, a mí me ha ayudado mucho también cuando arranqué mi agencia, o oye Javi, podemos más adelante ver otros temas, sí los podemos hacer. Por lo pronto, este curso, este taller más bien, porque lo vamos a hacer muy práctico, nació justo de esa necesidad de mucha gente que nos decía, es que, bueno, sí, yo no puedo invertir en un reclutamiento porque ahorita mi condición, bueno, te enseño cómo hacerlo o cómo mejorarlo, si ya más o menos lo hacías. Hay gente que dice, bueno, yo no como dueño de negocio directo o puedo mandar a alguien que no sea yo, sí lo puedes mandar si va a ser la persona que va a estar haciendo esta labor por ti. Y si lo quieres hacer también porque en algún momento tienes pensado reclutar o contratar a alguien, esto te va a ayudar, porque al final, a ver, todos queremos crecer, ¿no? Todos queremos tener más personal. Hay algunos que dicen que no por la carga laboral, pero no podemos tampoco hacer todo junto o solos, ¿ah? Eso nos pasa. Entonces, resumiendo, vamos a arrancar el día, otras dos a preguntas, vamos a arrancar el día 12, jueves 12, 10 de la mañana. Si no pueden entrar, están las grabaciones. Ilia ahorita les puso aquí en el chat la link para que puedan pagarlo. Después también lo vamos a poner en el chat. Tampoco se salgan porque vamos a tener también otras pláticas con más expertos. Eh, pero ahorita lo que vamos a estar trabajando en estas semanas es este taller, para que ustedes puedan tener más herramientas para aprender. La inversión, ya vieron, es muy baja comparado en lo que normalmente hacemos. Entonces son 1,100 pesos ya con IVA. Se va a facturar, desde luego, para los que quieran la factura. Los que no quieran la factura también son 1,100 pesos, todos parejos, así funciona. Eh, ¿Cuál es el proceso? Si ustedes van a pagar en el link, lo pueden hacer con tarjeta de crédito o débito. Y una vez que ustedes ya hicieron el pago, ahí también en la información que está mandando, están mandando el chat, viene un correo electrónico para que nos manden su comprobante, para que no haya fallas y también para que nos manden sus datos. A todas las personas que se van inscribiendo, los vamos a ir metiendo a un chat. ¿Para qué? Pues para que ahí vayamos mandando información previa y ahí vayamos teniendo toda la comunicación durante todo este proceso de estas 3 semanas. Claro, durante la semana ustedes van a tener cosas que ir haciendo para llegar a la siguiente sesión. Durante ese inter, ustedes pueden hacernos preguntas. Si requieres para realizar la transferencia, ahorita Ilia nos ayuda a mandarles la información si lo quieren por transferencia. También se puede hacer, Ahorita te otra vez lo mandamos la mando. info. No te preocupes, yo ahorita lo mando.
Ah, ok. Eh, entonces, ahí está la información. ¿Ok? Dudas, ahora sí vamos a abrir un espacio para dudas, sugerencias, desahogos, ¿no? Si alguien quiere, porque de verdad, créanme que luego estar en esta área sí es frustrante. Yo cuando dice que receta de especie del curso, mándalo. Sí, también ahí mismo nos mandan por correo electrónico su constancia para que tengamos toda esa información y podamos hacer el asignarles el pago. Porque sí, luego nos pasa que sí, ya pagué, referencia le ponen, como referencia pónganle, evolución de talento, que así se llama el curso, o para que lo identificamos, Javier, recluta mejor. ¿cuenta de Masai o de Javier? De Masai, por favor. ¿Dudas? Ahora sí, a ver, vamos a ver. Ya Ilia les está mandando la info. Y qué barbaridad, qué rápidos, qué ágiles, qué veloces somos. El correo, nada más hay que cambiar el correo, pero bueno, está bien. De todos modos, ese lo revisamos. Para que nos manden la información. Ese llega al general, no lo veo directamente yo, pero bueno, lo revisamos. Utilicen esa información. Vamos a leerlos. Dice. ¿Quién nos estaba poniendo aquí? Ah, nos platicaba Alfredo. Tengo un ejemplo de un cliente que no sabía que tenía al año 48% de rotación con un costo de reemplazo de 10,500 pesos. La plantilla de trabajadores era de 280 personas. Invertía al año la friolera cantidad de 1,411,200 pesos y todo por no saber reclutar bien. Es que, miren, muchas veces nosotros creemos que el costo de un mal reclutamiento o de no hacerlo bien simplemente es el no estarle pagando a alguien, pero no, nos cuesta lo que si alguien lo sabe medir, ese impacto que vamos teniendo más adelante, y la otra es que alguien está haciendo el trabajo y alguien está dejando de hacer su trabajo, y entonces es una cadena, y entonces el costo de tiempo es lo que nosotros no vemos, porque si somos más intensos, lo que empezamos es a sacar nuestra hora hombre, ¿están de acuerdo? Y entonces ya cuando lo hacemos hora hombre, y entonces si hacemos números, decimos, híjole, hasta hacer un reclutamiento es hora hombre, porque vas a estar haciendo una cosa para dedicarte a hacer otra. ¿Ok? Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Tienen dudas para poder respetar el tiempo? Yo ya saben que si me siguen diciendo, preguntando, yo sigo, Sí, resolviéndoles. Leslie pregunta que si en el correo manda su constancia de situación fiscal para facturar, es correcto. Sí, sí, por favor, para poderles regresar ahí la información y su factura de una vez. Ya les puso esta Ilia los datos también, tanto de si lo quieren hacer con la tarjeta, está el link de Bill Pocket. Se pueden inscribir, si a lo mejor dudan o algo, se pueden inscribir todavía hasta antes bueno, ya el miércoles en la noche, para poder avanzar ya con ese grupo el día jueves. Javier, nos pregunta el ingeniero José Luis Rossi que el curso puede ayudar para contratar vendedores comisionistas. Sí, también. Sí. Ahí más que el proceso, al final es el mismo. La cuestión es la oferta, es cómo vendes, porque el comisionista no es tan fácil, es una realidad. No es tan fácil porque no tiene un sueldo fijo, es más aspiracional. Entonces, ojo ahí, pero sí te funciona porque tienes, o sea, al final si va a trabajar para ti, también tienes que saber ciertas cosas. Incluso hay que detectar también, pues, si está trabajando para otras empresas, qué tanto tiempo le dedica, este, las entrevistas se adaptan, les vamos a enseñar en ese curso en la parte de las entrevistas cómo también ir adaptando las preguntas, porque claro, habrá quien me diga, sí, operativos, sí, vamos a un director, o incluso pueden decir, estoy reclutando a alguien que me tocó hace 2 años, que una persona nos contratara para reclutar a alguien que más que un empleado iba a ser un socio, sí iba a tener un sueldo, pero iba más por una participación. Y yo dije, ay, sí va a estar complicado. Y sí, sí, sí estuvo complicado, pero no es imposible. Sí se logró contratar a esa persona. Obviamente Sí, tienes que ver otros aspectos, ¿no?
Javi, pues Erika Barrera de Ruelas dice, listo, pagado, ya se inscribió. Muchísimas gracias por tu confianza. Fuiste la primera en inscribirte, te felicitamos. Y te va a servir muchísimo. Y por ejemplo, Pedro nos pregunta, ¿el comprobante lo enviamos, al correo enviamos el comprobante de pago? Sí, por favor, para que podamos registrarlo y corroborarlo. Y dice Abiger, en el curso nos brindan herramientas o estrategias para contratar personal operativo de limpieza. Sí lo podemos tratar, no está, les soy sincero, al 100% dedicado a eso, pero sí podemos desarrollar algunas en el Inter. No tengo ningún problema. O sea, no es una cuestión tan cerrada, porque sí lo he hecho. O sea, claro, creo que de 14 años que llevo en reclutamiento, la mitad hice operativos. Ahorita ya digo, ya no me encantan, ¿no? Pero sí llego, no, ¿verdad, Leslie? No, no es tan divertido los operativos. Pero yo tengo, pues conozco también a mucha gente con los que tengo alianza también, y a ellos les encantan los operativos y son muy buenos. Hay gente que es muy buena reclutando operativos. O sea, he tenido candidatos en la parte de mentoría que veo sus currículums y ellos tienen porcentajes muy altos de cubrir vacantes operativas. Digo, es que no están sabiendo explotar eso porque de verdad es muy, muy, muy codiciado un reclutador que sabe hacer operativos. Y además, pues sí les va bien, solo también es pesado, eso sí. Es más, a mí me tocó hasta ir a volantear a la calle, o sea, en mis inicios era ir a volantear. Ahorita lo hacemos en redes sociales, ¿no? Que también es otro tema, ¿no? Pero también, si nos da tiempo, después nos vamos a hacer otros cursos más avanzados de cómo hacerlo en redes, etcétera, ¿no? Pero por lo pronto, lo que buscamos es que busquen esa base. Pero partimos de la misma base. O sea, no estamos diciéndote que hay que hacer otro curso para reclutar operativos. Yo recluto, o sea, tengo clientes que me dicen, Javi, es que necesito un chofer o dos choferes. Ok, está bien, no es lo mismo que reclutar 50 operativos, que van a carretera federal, o sea, ahí es otro rollo. Entonces, las bases sí las van a tener. Ok. Bueno, ¿tenemos alguna duda más? Comentarios, sugerencias, si quieren ver la información. El día de mañana vamos a mandarles sí, es muy pesado volantear. No, ya no, ya Bueno, no hacemos eso. Javi, pues yo creo que ya están listos para inscribirse. Ok, excelente. Mañana vamos a compartir la grabación si ustedes la quieren, también revisar. Vamos a seguirlos invitando para que se inscriban. Otra cosa importante, no hacemos este curso abierto a tantas personas. El máximo que estamos buscando son 15 personas. Ustedes ya vieron que nos podemos quedar aquí un montón de tiempo hablando y luego atender a 50, a 100 inscritos está complicado. Entonces son 15 cupos para poder también ver en algunas de las clases algún caso en particular y a lo mejor lo vemos como ejemplo para que salgan con cosas prácticas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, les agradecemos mucho el equipo de Evolución Empresarial RH, los expertos que conformamos este consorcio, que nos gusta mucho trabajar con las empresas y poderlos apoyar en estos temas. Vamos a seguir dando webinars gratuitos. Ahorita por lo pronto vamos a tener otro en un mes más o menos, así que estén pendientes, no se salgan del grupo porque vienen temas muy interesantes que les pueden ayudar a optimizar sus resultados como profesionistas o como dueños de negocios. Así que muchas gracias, gracias por su participación, me encantó, llenamos la sala, la reventamos, ya no cabían más personas, lástima, los que entraron y los que no, lo van a ver en repetición. Así que pasen bonita noche. A los Sí. administradores del grupo, si ustedes tienen alguna duda, escríbanos y con todo gusto podemos resolverlas a lo mejor de manera individual. Así es. Pues muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos en la siguiente cápsula. Digo, en el siguiente Masterclass. Bye, Eric Hughes, y felicidades por esa inscripción rapidísima. Eso es tomar acción. Muchas gracias, hasta la próxima.